8 revelaciones inspiradoras de Jesús, señales inesperadas del plan divino para el futuro. En el tercer año de Joacim, durante un tiempo de profunda angustia, los discípulos de Jesús se reunían en un aposento oscuro en Jerusalén, donde la sombra de la crucifixión de su Maestro aún pesaba sobre sus almas. La luna apenas iluminaba las calles polvorientas, y el templo, que antes había sido un lugar de adoración, ahora parecía un monumento a su desesperación. Pedro, un hombre fuerte pero marcado por la duda, se hallaba atormentado, recordando cómo había negado a Jesús en el momento de mayor necesidad. Su corazón se oprimía con la culpa, y el miedo se entrelazaba con su amor. Las voces de los discípulos murmuraban en un ecosistema de inquietud. Cada recuerdo de la última cena resonaba con dolor, nunca imaginaban que ese banquete se convertiría en un presagio de su pérdida. Mientras la noche se adentraba en su oscuridad más profunda, de repente, un resplandor inesperado iluminó el espacio. Un viento suave, como susurros del cielo, invadió el aposento y una voz familiar resonó en sus corazones temerosos: «Paz a vosotros». Era Jesús. A medida que su gloriosa presencia llenaba el lugar, Pedro sintió que su traición lo abrumaba, pero la mirada de amor de Jesús lo envolvió. El Maestro, consciente de la vulnerabilidad de sus discípulos, comenzó a revelarles verdades que irradiaban luz en su desesperación. «No temas, pues he vencido al mundo», les dijo con dulzura, transformando su lamento en alabanza. La primera revelación les proporcionó la alegría de la resurrección, como un faro que despuntaba entre las nubes de la ansiedad. La segunda verdad fue el poder del perdón. Jesús sopló sobre ellos con fuerza restauradora y pronunció: «A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados». Pedro, sintiendo la carga de su culpa ver 5 años de negación, experimentó la libertad. Las cadenas que lo ataban se rompieron, y un nuevo aliento de vida comenzó a fluir en su ser. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La tercera revelación se torna en un mandato. «Id, y haced discípulos a todas las naciones», les instruyó, dotando a cada uno de un nuevo propósito, convirtiendo el miedo en determinación. Los corazones que antes temblaban ahora palpitaban con fervor. Jesús les proclamó la obra del Espíritu Santo, asegurando su compañía en cada paso. «Recibiréis poder», afirmaba con autoridad, generando en ellos un entendimiento renovado de que el plan divino aún estaba en acción. Así, las 8 revelaciones comenzaron a desdoblarse en sus corazones, iluminando la noche que parecía interminable. La presencia de Dios en su adversidad se manifestaba, junto a la certeza del glorioso regreso de Cristo. Las alentadoras promesas del reino eterno florecían a su alrededor, despertando esperanzas adormecidas. Mientras Pedro miraba a sus compañeros, una pregunta resonaba en su alma: ¿cómo vivirían estas revelaciones en un mundo que aún yacía envuelto en la oscuridad? La historia de la noche había comenzado, y el camino se dibujaba ante ellos, pleno de posibilidades, dejando un anhelo de seguir la senda del resucitado. Mientras el eco de las palabras de Jesús aún resonaba en el corazón de los discípulos, el temor y el asombro parecían entrelazarse en un solo hilo de emoción palpitante. Pedro, sintiendo el peso de la responsabilidad, se levantó y, con voz temblorosa, preguntó: «Señor, ¿cómo podremos llevar a cabo este mandato si aún nos acechan las sombras de nuestro fracaso?». En ese instante, la atmósfera cambió, como si la presencia del Altísimo se intensificara, y Jesús respondió con un cálido gesto de su mano: «¿Aún no habéis recibido todo lo que Dios ha preparado para vosotros?».
Permaneced en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Con estas palabras, la promesa del Espíritu Santo se sembraba en sus corazones, y una nueva esperanza comenzó a crecer en medio de la incertidumbre. Los discípulos se miraron entre sí, sintiendo la transformación que comenzaba a brotar en sus almas. Juan susurró a Andrés: el Señor nos está llamando a ser una luz en la oscuridad. ¿Merecemos tal misión? Andrew, con una esquinita de fe, respondió: quizás no lo merezcamos, pero su amor nos ha encontrado en medio de nuestra debilidad. Con cada revelación, la culpa daba paso a la claridad y la angustia a la fe. La promesa de que el Espíritu Santo les guiaría y les daría palabras fue un bálsamo para sus heridas. La ansiedad que los mantenía prisioneros comenzó a disiparse, reemplazada por una ferviente anticipación. Se reunieron en grupos, discutiendo cómo compartir estas verdades con el mundo que clamaba por esperanza. En el corazón de Jerusalén, la noche se deslizaba, pero ellos sentían la luz del nuevo amanecer. De pronto, el ambiente cambió nuevamente. El viento aún suave comenzó a arremolinarse con mayor fuerza, como un murmullo de ángeles que anunciaba una gran noticia. El sonido crecía, resonando en el umbral de lo visible y lo invisible, y los corazones de los discípulos palpitaban al unísono. Cuando menos lo esperaban, una llamativa esfera de luz descendió en la habitación, separándose en lenguas como de fuego que reposaron sobre cada uno de ellos. Era el cumplimiento de la promesa, el bautismo del Espíritu Santo. Revestidos de poder, comenzaron a hablar en lenguas que no conocían, proclamando las maravillas de Dios en una sinfonía de alabanzas. La potente demostración de la presencia divina atrajo la atención de la multitud que se amontonaba en las calles. Aquellos que, antes, los miraban con desprecio o indiferencia, ahora se acercaban, intrigados por el ruido celestial. Uno de los presentes, un fariseo llamado Gamaliel, alzó la vista con incredulidad y susurró: ¿qué es esto? Uno solo puede concluir que Dios está entre ellos. Con la multitud en asombro, Pedro se levantó, ya no un hombre roto por el miedo, sino un testigo fervoroso del resucitado. Hermanos, clamó, esta es la obra prometida por el profeta Joel: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. No es un acto de locura, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios. Las palabras del apóstol resonaron entre la multitud, llevándolos a confrontar sus propias dudas y ansiedades. El día se volvió luminoso y esperanzador, cada alma creó una chispa de fe. No obstante, mientras la multitud escuchaba, un murmullo de oposición se alzó entre los detractores, dejando ver que no todos recibirían con gratitud la revelación del Evangelio. Pedro sintió en su corazón que lo que era un nuevo comienzo podría desencadenar un gran desafío. Así, en los albores de una nueva era, el conflicto comenzó a gestarse, y mientras los discípulos se preparaban para salir al mundo a compartir las buenas nuevas, surgió un nuevo dilema en sus corazones: ¿aceptarían todos la transformación que el Evangelio traería? Mientras contemplaban el futuro, un susurro persuasivo se abalanzó sobre sus esperanzas. Pero lo que aún no hacen, es conocer el precio de seguir al Maestro. Sin saber lo que les esperaba, los discípulos estaban listos. Un nuevo capítulo de la historia divina apenas comenzaba a despegarse, y el cielo mismo parecía estar en constante espera. Mientras la multitud se aglomeraba, el bullicio de voces se convertía en un murmullo en aumento. Los corazones de los discípulos latían con esperanza, pero la sombra de la incertidumbre también se cernía sobre ellos. Uno de los hombres entre la multitud, un saduceo conocido por sus dudas, levantó la voz. ¿Acaso no son estos galileos unos simples hombres sin educación? ¿Cómo es que hablan en nuestras lenguas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, sintió el impulso divino de responder. Hombres de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, prestad atención. No estamos ebrios, como algunos suponen, pues son apenas las 9 de la mañana. Esto es lo que fue anunciado por el profeta Joel. Como un torrente, sus palabras fluyeron, tejiendo un mensaje de redención a través de la historia de Israel y desnudando las heridas del pueblo. Mientras Pedro hablaba,
Las emociones en el rostro del fariseo Gamaliel se transformaban de escepticismo a inquietud. ¿Y si esto es lo que realmente Dios ha prometido? Reflexionó, buscando en su corazón respuestas que desbordaban su razón. El apóstol continuó: el Señor ha muerto y ha resucitado, y en su nombre hay perdón de pecados. Quien acepte esta verdad será salvo. La multitud asintió, pues el poder de sus palabras resonaba con un eco divino, y muchos comenzaron a sentir un ardor profundo en sus corazones. Algunas almas se acercaron, mientras que otras se alejaron, riendo y escupiendo. Así como las olas del mar alternan entre calma y tempestad, la multitud enfrentaba la división del corazón humano, aceptación o rechazo. Aquel saduceo ya no podría permanecer indiferente, su mente estaba atormentada por la revelación del mensaje de vida que escuchaba. ¿Qué hacemos, hermanos?, exclamaron algunos al compás de la convicción. Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús para el perdón de vuestros pecados, clamó Pedro. La respuesta fue un clamor manso. Cientos de hombres y mujeres se acercaban en busca de esa luz que había cambiado la vida de los discípulos. En medio de la emoción, otros comenzaron a murmurar, liderados por aquellos que se aferraban a las antiguas tradiciones. ¿Cómo puede ser que haya uno que es superior a la ley que hemos guardado? Discutían en voz baja, mientras planeaban su oposición. Allí, en la multitud, el hijo de un sacerdote miraba con ojos llenos de confusión. ¿Puede esto ser verdad? ¿Un nuevo pacto por el que no hemos esperado? La batalla espiritual se intensificaba a medida que la verdad se imponía en medio de las tinieblas. Los discípulos comenzaron a reconstruir la comunidad a su alrededor, se unían en la oración, compartiendo alimento y enseñando la palabra de Dios con fervor. El amor y la fe de aquellos que habían escuchado la voz del Maestro se traducían en acción, y cada día eran añadidos nuevos creyentes. Sin embargo, el desafío se presentaba inminente. El consejo de los ancianos comenzaba a reunirse, susurrando entre sí cómo desacreditar a los inocentes seguidores del camino. Si esto continúa, la tierra será sacudida bajo su voz, advertían con temor, y así, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse por entre las nubes de Jerusalén, cada discípulo sabía que habían entrado en la batalla más significativa de sus vidas. Con el fuego del Espíritu en sus corazones, la llamada de su Salvador resonaba en su interior, recordándoles el sacrificio que él había hecho. Se encontraba ante ellos un momento crucial: enseñar, predicar y cultivar el amor de Cristo o callar. La conclusión de este acto aún estaba por escribirse, y mientras los ojos de sus corazones se abrían a la revelación, un eco resonó en sus almas: este es solo el comienzo. De lo que vendrá, aún no ha sido revelado en su total magnitud. Mientras el estruendo de voces continuaba resonando por las calles de Jerusalén, un sinfín de emociones se manifestaba en los corazones de quienes presenciaban aquel evento sin precedentes. Los discípulos, con sus almas ardientes y llenas del Espíritu Santo, sentían el latido de una nueva era. Sin embargo, la hostilidad de los que se oponían al mensaje del Evangelio se intensificaba como una tormenta inminente. Los sumos sacerdotes y los saduceos, con sus caras templadas por la autoridad y el poder, se reunieron en el Sanedrín. Su conversación era un susurro de crispación y desasosiego. Este movimiento está creciendo demasiado rápido, decía Caifás, el sumo sacerdote. Debemos acallar su voz antes de que se conviertan en una amenaza para nuestra nación. La determinación emanaba de ellos, un fuego que buscaba sofocar la llama del Espíritu que ahora ardía en medio del pueblo. En la plaza, mientras Pedro y los demás discípulos continuaban compartiendo su testimonio, cada vez más personas se acercaban a escuchar. Algunos llevaban consigo a sus enfermos, buscando sanación; otros traían la carga de sus corazones rotos, anhelando restauración. A medida que cada uno se acercaba, el ambiente se impregnaba de un aura sobrenatural. Este es el tiempo de la promesa, decía Pedro, los brazos extendidos hacia el cielo. Lo que han oído es el cumplimiento de la profecía de Joel, y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
A su alrededor, los apóstoles observaban los rostros de asombro y fe, sintiendo el peso del propósito divino que les había sido confiado. En su llamado fervoroso, Pedro miró a la multitud, y con cada palabra, rompía las cadenas del escepticismo. Creer es el primer paso hacia la salvación. No dejéis que el miedo os detenga, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Un murmullo de fe brotó entre la multitud, mientras algunos comenzaron a preguntar cómo podían recibir ese don prometido. Era un momento de revelación divina, y el cielo parecía inclinarse hacia ellos. Lágrimas caían de los ojos de aquellos que, abatidos, reconocían su necesidad. El hijo del sacerdote, antes incrédulo, se hizo eco del clamor colectivo. «Me arrepiento», gritó, su voz temblorosa resonando entre los presentes. «¿Qué debo hacer para ser parte de este nuevo pacto?» Pedro, movido por el impulso del Espíritu, se acercó a él. «Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús, y recibirás el don del Espíritu Santo». Las palabras retumbaron como un trueno, y el eco de esta verdad se dispersó entre los corazones del pueblo. Pero en las sombras, las autoridades seguían maquinando su oposición. Mientras ellos se llenan de nuestras calles, debemos desmantelar su mensaje, conspiraban, sintiendo como el tiempo se les escapaba entre los dedos. Su rencor crecía, alimentado por la desesperación de perder el control, la tensión se palpaba en el aire. Los discípulos, conscientes de que acechaban peligros, se unieron en oración ferviente, pidiendo valentía y sabiduría. «Señor, danos denuedo para hablar tu palabra con franqueza», imploraban juntos, mientras el Espíritu les otorgaba el poder que necesitaban para enfrentar la creciente adversidad. Así, en cada acto de fe, se cumplía la profecía divina, y en el centro de la corriente de este movimiento, un nuevo llamado se escuchaba a través de cada corazón sediento de verdad. «Esto solo es el principio», resonaba en ellos como un eco celestial, anunciando que un poder aún más grande estaba por manifestarse. La tormenta de oposición no podía detener la obra de Dios. En las próximas horas, una manifestación aún más extraordinaria comenzaría a desatarse, revelando que su plano soberano se extendía mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. El Creador ya ha escrito la historia, y cada capítulo de este viaje está marcado por su presencia. ¿Qué más se revelará de su glorioso plan en los días que vienen? Mientras el sol comenzaba a descender sobre Jerusalén, las sombras se alargaban y la expectativa crecía. La multitud que había rodeado a los discípulos permanecía ansiosa, y los ecos de las palabras de Pedro aún vibraban en sus corazones. Algunos, aún con lágrimas en sus ojos, se preguntaban cómo podían ser parte de este movimiento transformador, y en medio de esta agitación, un suceso inesperado tuvo lugar. Un hombre, conocido por su ceguera desde nacimiento, se acercó a los discípulos. Su presencia trajo un silencio reverente. Los presentes sabían que este hombre era un testimonio viviente de lo que Dios podía hacer. Con voz firme, el hombre se dirigió a Pedro y los demás: «He escuchado que hay un poder en vuestro mensaje. ¿Puede este poder sanar incluso mi ceguera?» Pedro, sintiendo el calor del Espíritu Santo fluir en él, respondió con fe: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe la vista». En ese instante, la multitud contuvo la respiración, inmóvil ante la inminente revelación del poder divino. Y con un toque del Espíritu, los ojos del hombre fueron abiertos. El grito de alegría que brotó de sus labios resonó como una trompeta entre la multitud: «Puedo ver». Alabado sea el Señor. La escena fue electrizante, y los rostros de los asistentes estaban iluminados por la maravilla. El milagro no solo sanó al hombre, cada corazón presente fue tocado con la esperanza de que lo imposible se había hecho posible. Sin embargo, no lejos de allí, los miembros del Sanedrín se encontraban cada vez más inquietos, pues su plan para silenciar a los apóstoles se tornaba en cenizas. «Miren lo que está ocurriendo. Este Jesús, a quien crucificamos, ha revivido en sus seguidores», murmuraron,
sintiendo la presión del temor y la ira crecer en sus corazones, a medida que la multitud se abalanzaba hacia los discípulos. Deseando escuchar más, Pedro, lleno de osadía, se alzó entre ellos. «Hombres de Israel», comenzó, «¿por qué os sorprendéis de este milagro? ¿Por qué fijáis vuestros ojos en nosotros como si por nuestros propios poderes hubiésemos hecho esto? Es por la fe en el nombre de Jesús que este hombre ha sido sanado». El clamor del pueblo crecía, y la atmósfera se volvía cada vez más electrizante. La multitud deseaba saber más. «¿Qué más nos revelará este Jesús?», preguntaban con expectación, sintiendo que sus propias vidas estaban a punto de cambiar. De repente, una voz grave surgió entre la multitud, un rey en el espíritu del pueblo. «Este Jesús es el Mesías esperado, el Salvador que nos fue prometido», declaró un anciano que había estado allí desde el principio. «Este es el tiempo en que Dios está restaurando a su pueblo, y no debemos perder esta oportunidad». El fervor se convirtió en una oración colectiva, una súplica silenciosa de que más personas vinieran a la fe. Mientras tanto, en el Sanedrín, la desesperación se intensificaba. «Debemos actuar, y rápido», se escuchó entre sus murmullos. «No podemos permitir que esta secta crezca más, o perderemos toda nuestra influencia». Los discípulos, ajenos a la conspiración, continuaban compartiendo su mensaje con fervor. Cada milagro, cada palabra, cada testimonio servía como un ladrillo en la construcción del reino de Dios, que se iba formando ante sus propios ojos. Y mientras la presión aumentaba, Pedro, con una fe inquebrantable, estaba convencido de que este era solo el comienzo de algo monumental. «El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús», clamó. «Y así, he aquí, como en los días de antaño, se levantará un nuevo pacto, uno que no se puede quebrantar, que reunirá a todas las naciones y retumbará en los cielos». La multitud, ya casi en delirio, le preguntó: «¿Qué debemos hacer para ser salvos?». En ese momento, la esencia del plan divino comenzó a revelarse: «Arrepentíos y convertíos, y recibiréis estos tiempos de refrigerio». Así, mientras la noche comenzaba a caer sobre Jerusalén, el eco de la verdad divina resonaba en las almas de los hombres y mujeres que allí estaban. Un cambio estaba en marcha, un movimiento orquestado por el mismo Dios que había prometido desde tiempos antiguos. Las olas de la historia espiritual comenzaban a alinearse, y el cielo se preparaba para desatar una revelación aún más impactante. El murmullo de un nuevo amanecer se sentía en el aire. «Algo grande se acerca», susurraban los corazones. «¿Qué más nos revelará nuestro Dios en este tiempo único?». Mientras la oscuridad cubría las calles de Jerusalén, las antorchas comenzaron a brillar como estrellas en la tierra. La multitud, extasiada por el milagro de la sanación, no cesaba de alabar a Dios. Había un aire de esperanza palpable que sorprendía incluso a los discípulos. Sin embargo, la noche aún guardaba secretos por revelar, y el susurro de lo divino parecía recorrer cada rincón. «¿Acaso no os he dicho que esto es solo el principio?», decía Pedro, mientras miraba a sus compañeros. «El Señor está moviendo su mano para manifestar su gloria ante nuestros ojos». La profunda convicción en su voz resonaba en el corazón de quienes lo escuchaban. Con el estruendo de un inesperado movimiento, algunos fariseos, temerosos de ser arrastrados por el fervor popular, se acercaron a los apóstoles. «¿Con qué autoridad hacéis estas cosas?», exigieron con frialdad. «¿Por qué desafiáis nuestras tradiciones y enseñanzas?». Pedro, levantando su rostro con valentía, respondió: «La autoridad que predicamos no es de hombres, sino de aquel que resucitó de entre los muertos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Si éste se revela en vuestro corazón, seréis parte de la salvación que nos ha sido prometida». La incredulidad pintaba sus rostros, aunque una chispa de inquietud empezaba a encenderse. Mientras la discusión crecía en intensidad, Juan se acercó al ciego sanado. «Contadnos, hermano, ¿qué has experimentado?». El hombre, con el brillo de su nueva vista, explicó: «Todo es glorioso. No solo he recuperado la vista, he visto al Salvador, a aquel que me dio la esperanza y la vida».
En su luz, he encontrado mi propósito. Los discípulos intercambiaron miradas de asombro, entendiendo que cada prodigio traía consigo una revelación más profunda del plan de Dios. En medio de la confusión, un susurro sobrenatural llenó el aire: al corazón contrito y arrepentido nunca despreciarás, oh Dios. Salmo 51 horas y 17 minutos, y entonces, de repente, un estruendo resonó en la distancia, como un rugido de viento que presagiaba una tormenta. Al mirar hacia el horizonte, la multitud vio cómo las nubes se tornaban de un gris oscuro. La atmósfera se cargó de una expectación palpable, incluso el cielo parecía responder a lo que sucedía en la tierra. «Este es un signo», exclamó un anciano entre la multitud. «El cielo envía su mensaje de que lo divino se mueve entre nosotros». Las palabras resonaron en el corazón de los presentes, había un eco de lo que estaba por venir, una señal de que Dios estaba a punto de revelarse de manera aún más poderosa. Los discípulos, sintiendo la urgencia del momento, volvieron a enfocarse en la multitud. «El reino de Dios está cerca, es un tiempo de renacimiento y restauración», proclamó Pedro. Desde este día, las generaciones futuras verán cosas que nuestros ojos jamás han imaginado. El tiempo de los milagros es ahora. Mientras las sombras se alargaban bajo las lámparas titilantes, Soraya, una mujer de gran fe entre el pueblo, se atrevió a acercarse. ¿Autorizáis a que los enfermos y afligidos se acerquen a vosotros para que también reciban del poder de Cristo? Su voz, cargada de esperanza, resonó entre los corazones afligidos. Pedro miró a la multitud, afirmando: «Venid, traed a los que necesiten sanación, a los que buscan luz». La obra que hemos comenzado es solo un reflejo del poder que vendrá en el Espíritu Santo. Pronto, todos conocerán su nombre. Así fue como, desde los rincones de Jerusalén, comenzaron a llegar personas en busca de esperanza. La expectación se multiplicaba como una llama encendida. El manto del cielo se espesaba con la promesa del Señor, algunos incluso comenzaron a interceder en oración, y en medio de este fervor, el cielo estalló en un rayo de luz. Un ángel apareció, enviando un mensaje: «La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera», Ageo 2:9. El murmullo de la multitud se tornó un clamor, y los corazones se llenaron de anticipación. Algo monumental estaba por suceder, un giro inesperado en el plan soberano de Dios, que cumpliría el pacto con su pueblo. ¿Preparados están vuestros corazones para lo que vendrá? La hora de revelación se acercaba, y la pregunta resonaba en el aire: ¿seréis parte de este movimiento divino que transformará el mundo? Mientras el clamor resonaba en las calles, las manos de los discípulos comenzaron a extenderse hacia los que se acercaban, ansiosos por recibir sanidad y consuelo. La luz del ángel seguía brillando intensamente, generando un halo de fe entre todos los presentes. Pedro, con su voz fuerte y clara, exclamó: «En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda». Los corazones palpitaban con fervor, y el mismo aire parecía vibrar con la energía de lo sobrenatural. A medida que las palabras de Pedro resonaban en la multitud, los que antes habían sido paralíticos, ciegos o llenos de aflicción comenzaban a levantarse, a aplaudir y a glorificar a Dios. Un hombre conocido como Simón, que había sido ciego de nacimiento, se levantó con pasos titubeantes, la luz del día brillando por primera vez en sus ojos. «He visto la luz», gritó con júbilo, «he visto al Hijo de Dios». El clamor de alegría se alzó como un eco en las montañas. Pero en medio de la celebración, los fariseos y escribas, alineados a lo lejos con rostros serios, murmuraban entre sí. El nombre de Jesús pasaba de labios en labios, y el temor de la pérdida de su poder comenzaba a apoderarse de ellos. Uno de ellos, llamado Gamaliel, levantó la voz, buscando abrir un espacio de calma entre el bullicio. «Escuchad», pidió. «Si este movimiento es de hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podremos detener». Al oír esto, el tumulto creció y un temor reverente se apoderó de la multitud. Simón, aún estupefacto por su sanación, miró hacia Pedro y preguntó: «¿Qué debemos hacer,
hermanos? Pedro, sintiendo la dirección del Espíritu, respondió, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Las palabras de Pedro eran como una llamada a las armas, un reto al pueblo a entrar en el propósito divino. El despertar espiritual sucedía ante sus ojos, y pronto, entre los gritos de alegría y adoración, un murmullo de oración se intensificó. La gente caía de rodillas, algunos lloraban, otros danzaban en la alegría de la salvación. La atmósfera estaba tan cargada de lo espiritual que la sensación del cielo descendiendo sobre la tierra era casi palpable, pero mientras la multitud se entregaba a esta alegría, un grupo de soldados romanos se acercó, alertados por el clamor. ¿Qué ocurre aquí?, exigieron, irritados por la perturbación que podría traer problemas ante el gobernador. Los discípulos, sintiendo la oposición que se acercaba, elevaron su clamor aún más alto. El nombre de Jesús es poderoso, gritaban. Él es el camino, la verdad y la vida. Las palabras reverberaban en cada corazón, la fe estaba en aumento, y más sanaciones se realizaban. La promesa de Dios comenzaba a manifestarse, como una gran ola que se estaba levantando. Observando esta transformación, Gamaliel, incapaz de contenerse más, se dirigió a sus colegas. No luchéis contra esto, porque si es de verdad, seréis hallados luchando contra Dios mismo. Las palabras de advertencia llenaban el aire, y la multitud, conscientes de la presencia de lo divino, se unió en un grito unánime, gloria a Dios en las alturas. El tumulto era como un canto celestial, un eco de promesas pasadas, de pactos que nunca se romperían. Y en aquel día, proclamó Pedro, los últimos serán los primeros. La promesa de Dios no fallará, el Espíritu será derramado sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Joel 2:28. Pero entre la celebración, el cielo escuchó pesadamente, como si un nuevo capítulo estuviera por escribirse. Sopló un viento censurador y un eco profundo resonó en el horizonte, pronto vendrán tiempos de prueba. Así, la multitud continuó alabando, mientras un nuevo misterio del propósito soberano de Dios se gestaba en el aire, instando a cada corazón a que no solo mirara hacia lo que estaba sucediendo, sino que preparara su alma para lo que aún estaba por revelarse. El tiempo de la manifestación de su gloria estaba acercándose, y con ello, un nuevo desafío se avecinaba. La celebración continuó con fervor, sin que la multitud notara la bruma oscura que se acercaba a gran velocidad. Mientras Pedro y los otros apóstoles seguían proclamando las maravillas del Maestro, una sombra de inquietud cubría a los fariseos y a los escribas, quienes empezaban a sentir la presión del movimiento que desafiaría su autoridad. Un grupo de ellos, con Gamaliel al frente, se retiró a un lado, discutiendo en voz baja. Este es un momento decisivo, dijo Gamaliel, su mirada pensativa fija en la multitud en oración. ¿Qué sucederá si realmente es de Dios? No podemos ignorarlo. Cuando la mano del Altísimo se mueve, los hombres se ven oprimidos. Sus palabras trajeron un silencio tenso, el pavor de perder su influencia estaba tomando forma. A la distancia, un soldado romano, con su mirada desdeñosa y escéptica, observaba con desdén. Son solo locos, murmuró. No resistirán por mucho tiempo. Sin embargo, en su interior, una semilla de duda comenzó a germinar, y si no eran simples locos, y si creían con fervor en un poder verdadero. A medida que el clamor espiritual alcanzaba nuevas alturas, Pedro, con su corazón lleno de la urgencia del Espíritu, se volvió hacia la multitud. Hermanos, dijo, su voz resonando con el mismo poder que hizo temblar las aguas. Hoy hay cosas grandes que el Señor está haciendo. No solo es un tiempo de sanación física, sino también de sanidad espiritual. Escuchad la voz del Señor, Él está llamando a su pueblo a unirse, a ser uno. La energía de su mensaje se expandió, llevando a muchos a confesar sus pecados.
Los rostros de los presentes estaban bañados en lágrimas de alegría, pero también de desesperación, como si supieran intuitivamente que el tiempo se estaba agotando. La promesa de redención resonaba con eco profundo: venid y sed sanados, venid y cred en el que ha de venir. De repente, como un trueno en el cielo claro, una nube oscura se apareció sobre la multitud, trayendo consigo un aire eléctrico. Una voz resonó entre las nubes, profunda y atronadora: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En mí está la luz que disipa toda tiniebla. Este mensaje, tan pleno de autoridad y amor, provocó que algunos cayeran de rodillas, sintiéndose indescriptiblemente pequeños ante el poder divino. Los fariseos, aterrorizados por la inminente revelación, miraron con desdén cómo la multitud continuaba su adoración. ¿Cómo podemos detener esto?, se preguntaban unos a otros, viendo que el espíritu de los hombres se había inflado como la tormenta que se avecinaba. Un anciano en medio de la multitud, un hombre llamado Eliakim, levantó sus manos con temblor: Señor, otórgale a tu siervo autoridad para hablar en tu nombre. Haz eco de tu poder a través de mí. Su ruego resonó en el aire, tocando las fibras del corazón de muchos, absorbiendo la presencia del Altísimo. Los discípulos sentían la transformación a su alrededor. Era como si el ciclo de la eternidad mismo se abriese entre ellos. La revelación se acercaba, y la promesa de Dios moraba en cada mirada y cada susurro. Sin embargo, desde las profundidades de la oscuridad, los planes de los enemigos del Evangelio ya estaban en movimiento. A medida que el eco del clamor se mezclaba con los murmullos ominosos, un mensaje claro se reveló en el espíritu de los apóstoles. Se avecinan persecuciones, advertía el viento, y un escalofrío recorrió sus corazones. No os asustéis, pues el Espíritu que habita en vosotros será el que hable en el momento de la prueba. Las palabras resonaron con más fuerza, ubicando a cada uno en el camino hacia lo que vendría. Así el pueblo se preparó para lo desconocido, conscientes de que cada paso conducía al cumplimiento de propósitos eternos. Un plan soberano que continuaría hasta el final de los tiempos se desarrollaba ante ellos mientras la luz del Espíritu se intensificaba. Por último, en el clamor de fe, una pregunta flotó en el aire: ¿qué será de nosotros en los días venideros? Y en ese momento, la respuesta llegó como un suave susurro: pronto veréis la gloria de Dios desplegarse, y será más grande de lo que jamás habríais imaginado. Estad preparados, pues el cumplimiento de la promesa será testigo del asombro de la providencia divina. Mientras el eco de las palabras de Pedro resonaba en el corazón de la multitud, un silencio reverente se posó sobre ellos, como un manto divino. Las lágrimas de alegría se mezclaban con la anticipación, como un río que fluye hacia la promesa. Los discípulos, con la llama del Espíritu encendida en su interior, se miraron entre sí, inseguros de cómo se definiría su misión en los días venideros. Su maestro había sido levantado, y ahora era su deber seguir su estela. De pronto, un resplandor brilló en la distancia. Los cielos se abrieron un poco más, dejando escapar un fulgor de luz celestial. Aquellos que miraban no podían apartar la vista, sus corazones palpitaban con la profundidad de lo que intuían. Pedro levantó su voz una vez más: hermanos, mirad esto. El Señor concede señales a su pueblo. Así como fue prometido, el Espíritu Santo derramará su poder, y en nuestras debilidades seremos fortalecidos. Mientras hablaba, la multitud comenzó a murmurar sobre las promesas dadas a sus padres, recordando a Moisés y a las palabras de Joel: y sucederá que en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquella promesa era ahora palpable, en cada corazón de entre ellos. Los fariseos, observando desde una distancia táctica, intercambiaron miradas de desesperación. Están fuera de control, dijo uno de ellos, la ira empezando a borbotear en sus venas. Gamaliel, aún con la mente aguda y calculadora, se apartó del grupo y se dirigió hacia ellos. Si verdaderamente es de Dios, no hay poder humano que pueda detenerlo, les advirtió mientras su voz resonaba como un eco de advertencia. Pero en sus palabras había más que la simple prudencia:
era el temor reverente que sentía ante el movimiento del Altísimo. Mientras todo esto sucedía, un hombre ciego, que había sido sanado en medio de la multitud, se levantó y testificó cómo su vida había cambiado, cómo había recuperado la vista por el poder de Jesús. Su testimonio atrajo a más personas, y los murmullos de maravilla comenzaron a multiplicarse como un virus. La presencia palpable de Dios estaba entre ellos, y la multitud se sentía imbuida de una esperanza renovada. Sin embargo, algo oscuro se formaba en el ambiente, un vacío helado que presagiaba la inminente persecución. Las palabras de los apóstoles comenzaron a resonar como un eco distante: regocijaos en las tribulaciones, pues Cristo ha vencido. Las últimas palabras, cargadas de fe y valor, se convirtieron en un clamor entre los presentes, pero el peso de la inminente oposición no se podía ignorar. Los escribas y fariseos comenzaron a tramitar un plan para encontrar un pretexto a través del cual pudieran actuar. Mientras tanto, Eliakim permanecía en la multitud, sintiendo la misma urgencia que había antes. El tiempo de la cosecha se aproxima, murmuró mientras miraba al cielo. Aquellas palabras resonaron en el corazón de muchos. Debemos ser sembradores de la palabra mientras aún hay luz. Al instante, un nuevo fervor se apoderó de los presentes. Sus corazones laten al unísono junto al ritmo de la gran sinfonía celestial, listos para salir y anunciar la venida del reino. Dejen que cada uno de nosotros hable según la medida de fe que tenemos, exclamó Pedro, y, en respuesta, la multitud comenzó a proclamar la bondad de Dios en diferentes lenguas, un milagro que incluso los sacerdotes no podían ignorar. Así, la multitud fue testigo de un despliegue de revelaciones, un vasto panorama que prometía persecuciones pero también victoriosas transformaciones. Mientras la luz del día se desvanecía, la sensación de lo sobrenatural continuaba apoderándose de ellos, despertando promesas que aún estaban por cumplirse. No obstante, en los labios de todos aún flotaba una verdad inquietante. Frente a la oscuridad que se gestaba, la incredulidad de algunos que aún no reconocían al Mesías, una pregunta pesaba: ¿quién se levantará para liderarnos en medio de esta inminente tormenta? Una voz resonante, no de hombre, sino del Espíritu, rompió el aire. Helado, fijaos en lo que está por venir, el Hijo del Hombre será glorificado, y en su poder sabréis que todo esto es parte del plan soberano que se revela. Estad preparados, porque la hora de las grandes maravillas se acerca. La multitud, consagrada por la presencia divina, se sentía como un conjunto de vasos listos para ser llenados. Ellos sabían, aunque profundamente intranquilos, que lo que estaba por desatarse sería mayor de lo que habían podido imaginar. La revelación del plan eterno de Dios se estaba desplegando, y la gran trama de salvación, en su misterio, estaba en marcha. ¿Qué nuevos pactos se revelarían ante ellos? ¿Qué más se traería a la luz del sacrificio de aquel que sería un faro en la oscuridad? En la tensión palpable que llenaba los corazones de los discípulos y de la multitud, el horizonte parecía cobrar vida con un nuevo propósito. La luz del día estaba en su ocaso, pero la claridad de la verdad que se estaba desatando era aún más brillante. Jesús había prometido que los que creen en Él harían grandes obras, y ahora, en medio de la adversidad, el clamor de los que respondían al llamado al arrepentimiento resonaba con fuerza. Pedro, ahora con una sabia autoridad en su voz, se dirigía a los congregados, su semblante iluminado con fervor. Hermanos, lo que habéis visto y oído no es solo un milagro temporal, sino el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. El profeta Joel lo dijo: y sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Las palabras de Pedro reverberaron en el aire, y la multitud, mientras se aglomeraba, los corazones de los que buscaban a Dios en sinceridad se unieron en un clamor de fe. Sin embargo, no todos compartían la alegría. El Sanedrín observaba desde las sombras, formándose un consejo desesperado. No podemos permitir que esta locura continúe, decía Caifás, su voz tensa. Este nombre de Jesús ha comenzado a convertirse en un emblema de desafío. Si no actuamos, perderemos nuestra autoridad.
La preocupación de los líderes religiosos resonaba en cada palabra, mientras trazaban un plan que podría detener el avance del Evangelio en sus primeras etapas. Mientras tanto, el ciego sanado, a quien Pedro había mencionado en medio de la multitud, se acercó una vez más. «He visto la luz, y no puedo permanecer en silencio», exclamó, recordando momentos de su oscuridad anterior. «El poder de Jesucristo me ha hecho libre, y ahora mi vida tiene sentido». Su testimonio ardía con una fuerza que encendía la fe de los presentes, reforzando la verdad de que el Evangelio era más que un simple mensaje, era la revelación del amor transformador de Dios. La multitud comenzaba a moverse con un deseo ferviente de saber más. «Quiero ser parte de esto», gritaban algunos, mientras otros caían de rodillas, con el peso de sus pecados desgarrándolos. «Arrepentíos y bautizaos», clamó Pedro con pasión, «porque el Espíritu del Señor está aquí para habitar en vosotros». Mientras tanto, en el Sanedrín, la situación se intensificaba. Los miembros miraban desesperadamente a Caifás, preguntándose cómo podrían enfrentar el viento que empujaba con tanta fuerza. «No solo perdemos nuestra influencia, sino que en poco tiempo, esta secta podría inundar a toda Jerusalén», murmuró uno de los miembros con inquietud. En ese clima de agitación, Gamaliel, conocido por su sabiduría y prudencia, recordó una historia antigua de líderes que habían surgido y caído, y alzó su voz entre los otros. «Si este plan es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podremos detenerlo. No nos convertamos en adversarios de Dios. El tiempo lo revelará». Sus palabras, bañadas en un sentido de temor reverente, calmaron temporalmente el clamor y llevaron a algunos a contemplar la posibilidad de lo divino en el movimiento. Sin embargo, la lucha no acababa, y el cielo se oscurecía mientras un nuevo aire de desafío se cernía sobre ellos. A medida que la discusión en el Sanedrín proseguía, Pedro, encendido por la llama del Espíritu Santo, continuaba compartiendo. «No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. El tiempo de salvación ha llegado, y es ahora». La multitud se dejó llevar por una avalancha de emociones. Se mezclaba la alegría con la ansiedad, la fe con la incertidumbre. En medio de esta dinámica poderosa, un ángel del Señor, invisible a los ojos humanos, se movía entre ellos, susurrando esperanza y convicción. «Lo que Dios ha comenzado en esta reunión es solo un destello de lo que vendrá», resonaban esos murmullos. Entonces, un estruendo repentino retumbó en la plaza, como si la tierra misma respondiera a la proclamación del reino. Algunos presentes, atemorizados, comenzaron a mirar hacia arriba, y muchos se preguntaban si sería un presagio de juicio. Las miradas se llenaron de expectativa, y los corazones comenzaron a palpitar. ¿Es esto lo que Dios ha preparado?, se preguntaban, mientras el aire se tornaba eléctrico con una inminente revelación. En medio de la conmoción, el ciego sanado, ahora lleno de luz en su rostro, se volvió hacia Pedro. «¿Qué más revelará este poder? ¿Qué más nos mostrará Dios?». «Estoy listo para seguir al que me sanó», dijo con firmeza. La transparencia de su fe resonó entre la multitud y cada palabra era como un claro anuncio de que algo trascendental se gestaba en el espacio. A medida que los murmullos crecían, la atmósfera sobre Jerusalén estaba cargada de anticipación. Y cuando menos lo esperaban, una voz resonó en lo profundo de sus corazones: «Este es solo el principio. Lo que está por venir superará vuestra comprensión. Vuestra misión apenas comienza, y el plan de redención incluirá aún más de lo que ahora podéis ver». Así, una nueva capa de misterio se desplegaba, mientras el pueblo se preparaba para lo que Dios haría a continuidad de esta gran revelación. ¿Estarán listos para caminar en la luz que viene, y abrazar cada llamado que se presente en los días por venir? Resonó en sus corazones. La historia de la salvación continuaba, y en la penumbra estaba la luz para guiarles hacia el cumplimiento del propósito divino.